Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Abel Rolando Moralejo nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 2 de noviembre de 1955. Volante por derecha, debutó en primera con la camiseta de Lanús en 1977. Jugó el Nacional 78 con la camiseta naranja de Deportivo Roca y se consolidó en Quilmes, donde fue figura. En 1981 pasó a Vélez Sarsfield, donde disputó 130 partidos. Se lo recuerda por ser el futbolista que mejor marcó a Diego Armando Maradona en toda su carrera. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Abel Rolando Moralejo, la marca de Dios. Y nos metemos de lleno en esta sección que nos encanta a nosotros en Abrí la Cancha, que tiene que ver con las charlas de vestuario. Esta posibilidad, siempre decimos, de bucear una historia de un protagonista del fútbol argentino, a quien tenemos conectado del otro lado de la línea, volante de marca, dientes apretados, varios goles en primera división. Presten atención. Comenzó su carrera profesional en Lanús, disputó un nacional de primera división en el Alto Valle para Deportivo Roca, figura en Quilmes y en Vélez, donde se destacó por una medalla indeleble, de esas que no te la sacás más porque es y será el jugador que mejor marcó a Diego Armando Maradona en su carrera. Así que hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, con la consigna de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender, Abel Rolando Moralejo. Abel, lo saluda Carlos Zaira, junto a Nehuen Ríos, en Abrí la Cancha. ¿Cómo le va? Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, un saludo grande para vos, para Nehuen y en especial a todos los oyentes. Bueno, un placer tenerlo en el aire de Abrí la Cancha, en esta charla de vestuario, que es la idea que nos metamos en sus recuerdos, que nos metamos en su historia de futbolista profesional. ¿Le parece? Sí, cómo no. Estoy a disposición. Y siempre la primera pregunta, Abel, tiene que ver con la infancia. Tiene que ver con los sueños de fútbol. ¿Cómo eran sus sueños de fútbol? ¿Cómo era aquel Abel Moralejo de pibe y seguramente soñando en algún momento ser futbolista de primera división? Bueno, soy nacido a 500 kilómetros de acá de Buenos Aires, en un pueblito muy chiquitito de 2.500 habitantes, a 100 kilómetros de Lincoln, que bueno, Lincoln es una ciudad grande, muy conocida por los carnavales. Y recuerdo que yo tenía, bueno, a los 12 años, después mis padres, yo tengo un hermano solo, a los 12 años mis padres se mudaron a Buenos Aires por el bien nuestro, ¿no es cierto?, por el futuro. Pero siempre me quedó en la retina que a los 7 años me subía arriba de la cama y saltaba y le decía a mi mamá y mi papá que cuando yo era grande ellos me iban a ver en una cancha de fútbol, como jugador de fútbol. Es una cosa que lo recuerdo siempre. Y bueno, después como adolescente, a ver, me gustaba el potrero. Fui a probarme Independiente, me quisieron fichar, no aparecí. Por ejemplo, es como que sigo yo y me dice venga mañana que lo vamos a fichar y no fui. Después fui a Banfield, hice lo mismo. Me gustaba el potrero, me gustaba disfrutar del fútbol y bueno, esas cosas que por ahí de repente yo en ese momento no era, más bien flacucho. Me preguntaban cómo era mi papá. Bueno, hoy mismo yo como técnico muchas veces le pregunto a los jugadores, ¿no?, cuando son juveniles, si el papá es alto, cómo es la mamá y todas esas cosas. Y bueno, y de repente me decían de que bueno, que a lo mejor me iban a aplicar inyecciones para que yo crezca y bueno, al otro día no iba y arranco muy tarde, arranco casi a los 19 años en Racing de Avellaneda. Estuve en cuarta división. En esa época salió campeón la quinta, la sexta y la cuarta, año 1974, y en el plantel de cuarta yo era
generalmente son siempre 30, 35 jugadores y yo era el número 35. Y bueno, después llegó la época de jugar en tercera división, que es el último año donde usted, cuando va a cumplir 21 años, o le hacen primer contrato o lo dejan libre. Y tuve una pequeña fisura que me llevó por el hecho de que desgraciadamente el médico de reserva no vio que yo tenía una fisura y me mandaba a entrenar igual, y yo con mucho dolor entrenaba y tenía que parar, y bueno, hasta que después, como a los 4 meses, el médico de primera vio que yo tenía una fisura, y el hecho de no haber jugado ese año, en lugar de hacerme contrato me dejaron libre. Me voy a Gimnasia de Lima La Plata, ahí me hacen el primer contrato. A los 20 minutos más o menos, cuando me están probando, Miguel Ubaldo y Nomidielo, muy conocido como técnico, que después lo tuve en Douglas High de Pergamino, me dijo que me iba a fichar, y bueno, estuve un año, jugaba en reserva. Había tenido un encontronazo con el técnico de la reserva, en cual después agarra primera división, Novarini se llama el técnico. Sí, sí. Y bueno, por el hecho de ese encontronazo que yo tuve, por una falta de respeto hacia mí, hacia 3 jugadores más, la gente me pedía, los dirigentes me pedían, pero él era el técnico y bueno, no me puso nunca. Y llegó fin de año y los dirigentes me dijeron, dice, mire, a ver, lo tenemos que dejar libre porque el técnico no quiere saber nada con usted. Así que prácticamente, yo creo que ya prácticamente iba a cumplir casi 22 años y yo creo que cualquier jugador hubiera bajado los brazos. Y sin embargo, yo siempre digo que todo pasa no solamente por el sacrificio, sino también por el convencimiento. Y yo estaba convencido de que donde tuviera la oportunidad en cualquier club, yo iba a debutar en primera. Y me voy a probar a Lanús, cuando Lanús asciende en el año 76 al año 77, y quedo y bueno, me fichan y me mandan con todo el plantel que estaba haciendo la pretemporada de Santa Teresita. Bien. Abel. Éramos 44, sí. Sí, un detalle, ¿cuál es el pueblito? ¿Cómo se llama el pueblito donde usted nació? Pasteur, es 2.500 habitantes y es muy conocido por la famosa estancia Las Lilas, donde están los mejores toros, vio cuando se hacen acá en la rural, ¿no es cierto? Sí, acá sí, en Buenos sí. Aires. Digo, tantos pueblitos que le han dado, tantos futbolistas al fútbol argentino en general, ¿eh? Por eso está bueno señalarlo. A 20 minutos está está Carlos Tejedor, que es donde salió Hugo Orlando Gatti. Claro. Abel, ahora, su carrera es muy particular, ¿no? Porque comenzó en 4ª división, tuvo un paso frustrado por Gimnasia, y llega un Lanús que tenía un montón de problemas económicos, va a terminar perdiendo la categoría. ¿Cómo es la experiencia de llegar a un plantel con esas dificultades, una institución también con esas dificultades como tenía Lanús? Sí, fue un año muy difícil en cual estuvo a punto de ir a la quiebra, pero bueno, lo que le estaba comentando recién, nosotros estábamos abocados a que el equipo había ascendido a primera división y haciendo la pretemporada éramos 44 profesionales y yo vuelvo a repetir, yo era el número 44, porque a la mañana hacíamos físico, a la tarde hacíamos fútbol, y imagínese, cuando a la tarde hacía fútbol José María Silvero, que era el técnico, siempre generalmente 10, 12 o 13 jugadores quedábamos afuera y yo no entraba. No hacía fútbol, pero sin embargo el otro día a la mañana temprano, el primero en la fila en la parte física era yo. Y bueno, y como le decía hace un rato, yo estaba convencido que cuando tuviera la posibilidad iba a jugar en primera. Volvemos a Buenos Aires, empieza el campeonato, van la quinta fecha, yo jugaba en reserva, y en la quinta fecha José María Silvero me dice, vas a debutar en primera división, jugamos contra Racing y bueno, vas a tener que marcar a Ricardo Villa, que fue cuando Ricardo Villa vino de Inglaterra a Racing, y a partir de ahí ya no salí nunca más, gracias a Dios me fue muy bien, y bueno, y nos tocó descender desgraciadamente ese famoso partido contra
contra Platense en el gasómetro. Tantos penales. ¿Qué recuerdo tiene Abel de esa noche lluviosa, eterna, uno de los partidos más recordados en la historia del fútbol argentino? ¿Qué recuerdo tiene? Y muy triste, a nadie le gusta descender, ¿no es cierto? Y aparte, bueno, fue algo, no solamente el patear tantos penales, sino que en un momento, llegamos al quinto penal y después empezamos uno por uno, como se hace actualmente, y en un momento ellos, no me acuerdo qué jugador de Platense erra el penal, entonces todos lo buscamos a Sánchez, que fue arquero de Boca. Al loco Sánchez, nuestro, claro. Donde él en el entrenamiento, qué sé yo, le tirábamos centro, así como venía, la agarraba y la metía en el ángulo, la metía en un rincón. Era impresionante como le pegaba. Y bueno, lo buscamos a él. Y le empezamos a gritar, anda vos. Y bueno, y fue a patear el penal y Migueluche se lo atajó. Y seguimos pateando hasta que no me acuerdo quién fue el que erró y bueno, eso nos costó el descenso, ¿no? Uh-huh. Y llega Deportivo Roca, ¿no? Los viejos campeonatos nacionales de primera división, que tenían esa característica, ¿no? Futbolistas que se mostraban, imagino, ¿no? En el caso suyo, en equipos que eran de provincia, con todo lo que significaba también viajar, ¿no? Esta cuestión de los nacionales donde seguramente la posibilidad de jugar y mostrarse era vital para muchos de ustedes. No, sí, por supuesto. En esa época, el famoso Nacional, y bueno, me tocó a ir a un gran club, que en el día después cuando ya no era jugador, lo dirigí, pero bueno, en esa época hicimos una muy buena campaña, nos tocó una zona muy difícil contra Vélez Sarsfield, Independiente, Rosario Central, y sin embargo terminamos tercero. El técnico era el Sordo Santangelo, muy buen técnico, muy exigente, con compañeros como Granero, un número 9, Ligiá, como Miguel Batalla, que después jugó conmigo en Quilmes, el Beto Saldico, jugadores de mucha experiencia y un plantel muy competitivo. Inclusive Roca, por ejemplo, me compra, porque yo tenía una opción, ¿no es cierto?, de Lanús, y Roca me compra, pero no llega a un acuerdo en lo económico, entonces vuelvo nuevamente a Lanús y ahí Lanús me da préstamo por un año a Quilmes con una opción. Anduve muy bien ese año y Quilmes me termina comprando. Uh-huh. Ya nos metemos en esa historia de Quilmes, pero para Deportivo Roca ganarle a aquel Central que terminó siendo tiempo después muy protagonista del fútbol argentino, semifinalista del Nacional 79, campeón del Nacional 80, la Sinfónica de Ángel Tulio Zof. Digo, haberle ganado para Deportivo Roca a Central Arroyito debió ser algo maravilloso. Ahora, ganar con gol suyo, ¿cómo vivió aquella tarde? ¿Cómo vivió esa experiencia? qué memoria terrible. Sí, fue un partido muy disputado, por supuesto, contra un gran equipo. Y me acuerdo que fue un gol en el primer tiempo como de 35 metros a Celada, que después con el tiempo se fue a jugar a México, y fue un gol muy lindo, ¿no es cierto? Un remate muy fuerte al ángulo, y bueno, y supimos defender ese 1-0 y bueno, nos fuimos con el triunfo. Por eso digo que hicimos un gran campeonato y terminamos tercero en la zona. Uh-huh. El Alto Valle, ¿no?, que tenía en Deportivo Roca y antes en Regina, ¿no?, equipos que jugaron campeonatos nacionales de primera división. Y nos metemos ahora sí, Abel, en esa historia de Quilmes, un Quilmes que había sido campeón del Metro 78 y que usted juega Copa Libertadores con Quilmes en 1979, ¿es así? Así es. Millonario de Colombia, nos toca el grupo, Deportivo Cali de Colombia e Independiente. Arrancamos jugando si no me equivoco, con Independiente, y en cual perdimos 1-0, creo, y después vamos a jugar a Colombia, jugamos contra el Cali. En esa época el técnico era Bilardo, jugaba Cococho Álvarez, no sé si ustedes lo recuerdan, que fue jugador de Colón de Santa Fe, un zurdo, era ídolo ahí en Colombia.
y ganábamos 2-1. Ganábamos 2-1 faltando 15, 10 minutos. Y hacía 11 años que el Deportivo Cali en esa cancha no perdía. Estábamos quitando el invicto. Y a los 40 minutos y más o menos a los 45 y 47 minutos, ya con tiempo de descuento, 2 córner de Cococho Álvarez, tenía un guante, ¿no es cierto?, en el pie y nos hizo 2 goles olímpicos, perdimos 3-2. Increíble. De ahí fuimos a Bogotá a jugar contra Millonario y me tocó marcar, ahí jugué de 3, me tocó marcar sí, quizás hoy está catalogado el mejor jugador de toda la historia, Willington Ortiz. Sí, en Colombia, Willington Ortiz, estamos hablando de palabras mayores. Exacto, sí, un jugador muy rápido, muy habilidoso, pero bueno, tuve la suerte de marcarlo bien y perdimos 1-0 con gol de penal de Irigoyen. Ustedes se deben acordar que debutó, fue jugador de San Lorenzo. Uh-huh. Ya nos metemos en el hilo de historia, pero a ver, jugó de 3, jugó de 8, jugó de 5, si mal no recuerdo, en una época cuando vuelve a Lanús, ya en los 80, fin de los 80, de 10, o una posición parecida, ¿de qué jugaba Abel Moralejo? ¿De jugador obediente? El puesto mío era 8, Claro. mío era 8 y a veces, bueno, por la misma función, el ser un volante mixto de ida y vuelta, a veces me ponían como 5, pero bueno, después, estando en Quilmes, ahí sí me hicieron marcador de punta, me pusieron de marcador de punta y bueno, me tocó jugar de 4, me tocó jugar de 3 y a pesar de ser derecho, no sé por qué, pero lo hacía mucho mejor jugando de 3. Y bueno, y ahí me hice polifuncional, tanto en Vélez como en Quilmes y en muchos otros equipos, lo hacía de 8, lo hacía de 5 y hasta de marcador central también. Uh-huh. Y bueno, de marcador de punta, como estaba diciendo recién también, lo hice bastante. Claro, llama la atención, ¿no? Porque en una época donde comenzaban los jugadores a ser más polifuncionales, lo suyo fue muy llamativo. A ver, si le digo 22 de abril de 1979, ¿recuerda el partido? 22 de abril... De 1979, Quilmes 3, Argentinos Juniors 0. Argentinos Juniors 0, sí. Sí, nosotros Argentinos Juniors venía primero, nosotros segundo, en esa época eran 2 puntos. Maradona estaba en su pleno apogeo, venía de ganarle casi todos los equipos, venía de ganarle en cancha de Ferro, porque ellos hacían de local en Ferro y le venían de hacerle 3 goles a River y bueno, tuve el técnico en esa época que era Basílico de Quilmes, me dijo, no juega Maradona, no juega usted, y hace hombre a hombre, y bueno, tuve la suerte de marcarlo, me fue muy bien, y bueno, ahí fue cuando bueno, aparecí en la televisión, en la radio, en los diarios, Moralejo le puso candado, o Maradona no la tocó, y bueno, es algo que para uno es muy gratificante y no solamente el haberlo marcado bien, sino también después, cuando terminó el partido, tuve la suerte de que Diego, en esa época no se podía cambiar la camiseta, vio, por el tema de los dirigentes, que si nosotros entregábamos la camiseta teníamos que pagarla, y bueno, Diego me la mandó del vestuario de él, y bueno, es un recuerdo que hoy todavía lo tengo, ¿no? Uh-huh, maravilloso. Ahora, cuando a usted le dijeron hay que hacer una marca personal, digo, ¿cómo lo tomó, no? Porque había que marcar a Maradona, un Maradona que estaba en un nivel destellante. ¿Cómo fue? ¿Hubo que pensarlo? ¿Hubo que trabajarlo? ¿O tenía la fortaleza y la convicción de que lo podía hacer? No, lo tomé tranquilo y convencido de que me iba a ir bien, porque yo era un jugador de 4 pulmones, en cual yo trabajaba mucho en la parte física, y yo siempre digo que el jugador de fútbol cuando está bien físicamente, ahí aparece el jugador. Cuando ahora
si a ustedes le dicen o le mandan a un jugador, un gran jugador, y no está bien físicamente, parece que nunca hubiera jugado al fútbol. Y bueno, yo sabía que me iba a ir muy bien y bueno, fue una marca que la verdad que ni lo toqué, siempre le quité la pelota limpia, siempre estuve respirándole la nuca, bien cerquita de él y bueno, gracias a Dios me fue muy bien. Ya nos vamos a meter más tarde en otro partido donde lo marcó a Maradona y las cosas no terminaron tan bien. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para marcar a Diego? Porque lo marcó Gentile en el Mundial 82, lo marcó Reina, quedaron el recuerdo por las patadas, por la agresión, pero la gente que recuerda, que sabe de la historia de Quilmes, nos dice, no, Moralejo lo marcó bárbaro, pero no le pegó nunca. ¿Cuál fue el secreto de aquella tarde, Abel? ¿Usted me dice la de Quilmes Argentinos Juniors? Sí. Y lo que le decía hace un rato, estuve, bueno, había que estar con los 5 sentidos, estar bien preparado y como le dije anteriormente, yo me sentía ganador, estaba convencido de que todo, como le vuelvo a repetir, yo siempre digo que muchas veces todo pasa por el convencimiento y bueno, fue una marca limpia, sin ninguna patada, sin ninguna mala intención ni nada, al contrario, los mismos periodistas lo dijeron. Claro. Que, para uno, bueno, el de haber marcado, para mí, conjuntamente con Pelé, ¿no es cierto? Que me perdone Messi, pero Diego era un tipo que se cargaba el equipo al hombro, se cargaba la selección al hombro, me parece que era un jugador, conjuntamente con Pelé, para mí hoy son los 2 mejores de toda la historia. Bien, nos metemos en la historia de Vélez ahora, porque las cosas no van ni bien en Quilmes, va a perder la categoría en el año 80, en el 79, 80 pierde la categoría, y llega Vélez a su vida. Carlos Isquia hace un tiempito en esta charla de vestuario nos contó que lo quería Boca, lo quería otro club, pero él siempre decía, yo pasaba por el Amalfitán y yo quería jugar en Vélez, yo veía el campo de juego, yo veía el club y yo quería jugar en Vélez. ¿Era tan importante para un futbolista todo lo que ofrecía Vélez en aquellos días? Y sí, bueno, yo lo sufrí mucho, ojo, ¿Por qué? Por ejemplo, arranca el año 1981, Quilmes entrenando, había contratado a Judica y bueno, y yo con el plantel. Lo que pasa es que salía todos los días que Vélez Independiente estaba interesado en Abel Moralejo, entonces yo todos los días compraba el diario y bueno, pero veía que no se hacía en ese momento. Vélez ofrecía a Damiano, Damiano no quería ir a Quilmes y se truncaba y lo sufrí mucho, la verdad que lo sufrí muchísimo y bueno, llegó un momento que no, como que me agarró una especie de bajón, ¿no es cierto?, de bajón, entonces hablé con el Piojo Judica y le pedí que me quería tomar un descanso, que me dé unos días para descansar, para sacarme de la cabeza el tema de que como que de repente por ahí no se me iba a dar, hasta que después me llaman por teléfono, me citan a la AFA y en ese momento el presidente de Quilmes era Meiner, estaba Julio Grondona y estaba Petraca en esa época, el presidente de Vélez. Me citaron porque bueno, iban a tratar de llegar a un acuerdo y bueno, yo fui con mi papá y cuando después de la reunión salen y lo primero que bueno, me dice Petraca, bueno, lo felicito, ya es jugador de Vélez, y Grondona que ya había sido presidente Independiente y bueno, él agarra y dice, este es el jugador que yo quería para Independiente, pero bueno, como me decía usted, seguramente lo de Isquia fue cuando él estaba en Chacarita y bueno, el jugar en Vélez era como jugar en un club grande, ¿no es cierto? Es una de las mejores instituciones.
Y aparte, qué compañeros, ¿no? Porque uno hace un recorrido de aquel Vélez de comienzo de los 80, estaba Bianchi, el Beto Alonso, Vanemerac, Larraqui, Neri Pumpido, una cantidad de jugadores, pero maravillosos. Entonces fueron grandes planteles los que usted conformó. Sí, un plantel impresionante. Bueno, me tocó estar 4 años, podría estar seguido mucho más, hasta 6, 7 años, lo que pasa que fue una decisión mía, porque seguramente esto nunca lo hice público, ¿no? En el año 83, pisando el año 84, Bilardo había dado la lista para el Mundial 86, me había convocado, en ese momento me había convocado a mí, más 5 o 6 jugadores más, en cual ya era la lista definitiva. Y había salido José María Muñoz, había dicho que nos iba a llegar una citación para el día martes en la cancha Deportivo Español. No me llegó nunca la citación. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hablé con Carlito Pachamé, que yo era muy amigo y había jugado con él en Lanús, y era el ayudante de Bilardo. Entonces lo llamé a Carlos y le digo, ¿qué pasa, Carlos? Le digo, porque nunca me citaron. Y aparte, bueno, cuando Bilardo tiró el nombre mío, muchos periodistas le preguntaron, medio como que los periodistas se asombraron un poco y le preguntaron por qué Abel Moralejo. Y Bilardo le dijo, no, lo que pasa que es uno de los que mejores marcó Diego Armando Maradona, y nosotros allá en México vamos a tener a Platini, vamos a tener a Zico, vamos a tener que hacerle hombre a hombre, y por eso lo estoy citando a él. Pero bueno, como decía hace un rato, no me llega la citación, y le pregunto a Carlito Pachamé, y resulta que Petraca se comunica con Grondona, diciéndole que hable con Bilardo, que me desafecte, porque a mí, yo no había llegado, en esa época estaba el famoso 20%, cuando uno no llegaba a un acuerdo en la parte económica, a los 2 años quedaba libre, y yo llevaba 1 año y medio sin haber arreglado el contrato, me quedaban 6 meses, y y Petraca le dice a Grondona que le diga a Bilardo que me dé de baja, porque yo en 6 meses quedaba libre, y el negocio lo iba a hacer yo y no Vélez Arfield. Y bueno, y ahí fue por eso que no me citaba y me dieron de baja, ¿no? No tuve la oportunidad de ir al Mundial, y ahí fue cuando después lo citan a Héctor Enrique. Lo ingrato de todo esto, ¿no? La cara B, lo ingrato. Estamos hablando con Abel Rolando Moralejo en esta charla de vestuario de Abrir la Cancha. Sé, Abel, que no tiene mucho tiempo. Le voy a preguntar por la otra marca Maradona, con la camiseta de Vélez, ya en el año 81 en el Nacional, que termina expulsado junto a Maradona. ¿Qué pasó en aquella oportunidad? Bueno, ahí justo se estaba jugando a la vez el Nacional y el Metropolitano. Y habíamos jugado el domingo contra Independiente por el Metropolitano, y bueno, y después nos tocaba un miércoles a la noche con Boca por los cuartos de final, y bueno, todo el periodismo empezó a hablar de la famosa marca, empezaron a decir del duelo, empezaron a hablar, y bueno, tuve la suerte también de marcarlo muy bien, a pesar de que hubieron un montón de cosas, vio, en esa época no es como hoy, vio que hay un montón de cámaras, que se ve todo. En esa época usted tenía que mirar de reojo al árbitro, tenía que mirar de reojo al lineman, y cuando empieza el partido enseguida voy y me le pego a Diego, se da media vuelta, me mira y me dice, vos, dice, hoy me vas a correr en toda la noche y me vas a seguir en toda la noche y no me vas a agarrar. Y yo agarro y le digo, ya vos te tengo de hijo. Y a partir de ahí, más allá de que cuando recibió la pelota siempre lo marqué bien, hubo momentos que cuando la pelota estaba lejos, hubo encontronazo, de repente codazo, trompada, bueno, muchas cosas entre los dos. La verdad que muy guapo porque si yo le pegaba
le pegaba en la espalda, me la devolvía, si le pegaba un codazo en la pera, me la devolvía. Y bueno, faltando 15 minutos, le hacen un foul, creo que fue Waldito Piazza, que le hace un foul a Brindisi cerca del área grande nuestra. Yo con Miguel tenía una relación bárbara y lo voy a ayudar a levantarlo, y viene Diego, me empuja y me mete los dedos en los ojos. El árbitro era Carlitos Espósito, estaba a 5 metros, le hago seña diciéndole lo vio, y esta es una historia que tampoco lo van a desayunar ustedes, porque esto no lo sabe nadie. Entonces viene Carlitos Espósito, le muestra la roja a Diego y me muestra la roja a mí. Así que faltaban 15 minutos, voy al vestuario, caminaba por las paredes, vi a un periodista de Clarín, le digo, por favor, poné mañana en grande que a Diego lo tengo de hijo. Bueno, como a los 42, 43 minutos, Bujedo hace un gol, se pone 1-0 Vélez, y en tiempo de descuento lo termina ganando Boca 2-1. De ahí nos vamos a la concentración, día miércoles nos vamos a la concentración, seguimos concentrados, y bueno, yo ni quise ni comerme nada, los acompañé al plantel, todo, cuando comían, cuando comieron el postre, todo, y después era todo un festejo, cuerpo técnico, jugadores, todo, era un festejo impresionante. Yo estaba re mal, anímicamente mal, en un rincón, pero ¿qué pasaba? Jugábamos el domingo, la revancha, y el hecho que no jugara Abel Moralejo no era tan importante. El tema era que Maradona no iba a jugar, y Maradona prácticamente era Boca, y bueno, Vélez hizo 3-1. Le ganó 3-1, lo eliminó, y bueno, fue la época que después se hace el pase de Maradona al Barcelona. Claro, claro. Y bueno, la historia que yo tengo, que uno vio a través de los años, vio sin querer, no me acuerdo por qué fui a AFA, entro por la puerta principal, apenas entro me encuentro con Carlitos Espósito. Yo era director técnico de fútbol, actualmente lo sigo haciendo, y él ya no dirigía más, ya era un ex árbitro, y nos pusimos a hablar de la vida, del fútbol. Entonces yo tenía la duda esa, y le quería, ya cuando estábamos por despedirnos, le digo, Carlito, le hago una pregunta. Usted ya no dirige más, yo no juego más. En el partido ese famoso contra Boca, usted estaba a 5 o 6 metros y usted vio que me metió los dedos en los ojos. ¿Por qué me echó a mí? Y me pregunta y me dice, a ver, ¿vos me estás hablando en serio? Si yo lo he hecho a Maradona y te dejo a vos en la cancha, hoy estamos enterrados en la Bombonera, me dice. Y me acuerdo que en ese partido los dos salimos con custodia policial, y ahí que donde me cuenta, dice, mirá, Abel, son cosas que hace Dios. Gracias a eso encontré la paz. Al otro día, él creo que vivía por Devoto, no me acuerdo, le pintaron la casa, lo amenazaron de muerte a él, a la familia. Se asustó mucho, agarró sus hijos, su mujer, lo subió arriba al auto, y él tenía una casita por General Rodríguez, y tenía una quinta así, y se fue a vivir allá, y me dice, gracias a eso encontré la paz. Vengo a trabajar acá a Buenos Aires y vuelvo allá a General Rodríguez, donde conseguí la paz. Son cosas que te manda Dios. Maravillosa historia, maravillosa. Lo que me enteré, ¿no es cierto?, después de ser un exjugador, ¿no? Maravilloso. A ver, yo sé que tiene muy poco tiempo. Acá la gente de Quilmes me recuerda un caso muy especial, porque me dice que en un Quilmes Vélez, usted jugando para Vélez en el año 82, le mete un gol a Quilmes, que la gente lo aplaudió mucho, y usted le tiró la camiseta de Vélez a la tribuna de Quilmes, así, en agradecimiento. ¿Es verdad eso? Sí, el técnico era el Toto Lorenzo. Ese partido yo venía jugando de volante, por eso ahí está el tema de polifuncional. Yo venía jugando de volante, y como jugaba Lorea, como le llaman hoy extremo, ¿no es cierto? Jugaba Lorea para Quilmes, que era un jugador alto, que iba bien de arriba. Entonces el Toto Lorenzo me pone de 3 para que lo marque a Lorea, por el tema más que nada por los centros, para no dejarlo cabecear.
y bueno, esas cosas del destino, en un córner le hago el gol de cabeza a Tocali y bueno, no grité el gol y después cuando terminó el partido me acerqué a la hinchada y le regalé mi camiseta. Y si usted hoy me pregunta de los 14 clubes que jugué, mis 3 amores son Lanús, que es donde debuté, Quilmes y Vélez Sarsfield. Ahora, si usted me pregunta de los 3 un poquitito más, y yo digo Quilmes porque éramos una familia, terminábamos de entrenar, todos juntos a la confitería, a tomar algo, pero por sobre todas las cosas el cariño de la gente, el corear mi nombre en la mayoría de los partidos, y aparte que en lo futbolístico me fue pero muy bien, por eso que Vélez puso los ojos en Abel Moralejo, y bueno, es un grato de los tres clubes, la verdad son los 3 clubes que yo amo. Abel Rolando Moralejo, gracias. Muchísimas gracias por este testimonio, por su tiempo, por su emoción. Me queda una sola pregunta. Me quedé imaginando a ese chico de 7 años que saltaba en la cama, en el pueblito, en Pasteur, cerquita de Lincoln, que le decía a los padres que iba a jugar en primera. ¿Sus padres llegaron a verlo jugar en primera? Sí, muy linda pregunta, sí. Me seguían a todos lados. Y a ver, eran dos cosas distintas. Vio mi papá, una persona muy tranquila, y mi mamá una persona muy, a ver, ¿cómo le puedo decir? No me toquen al nene. De repente por ahí estaba en la platea o estaba en la tribuna, y donde escuchaba que alguien insultaba, se daba media vuelta y le pegaba un carterazo. y mi papá, que era más tranquilo, siempre en todos los partidos, cuando iban a la cancha de local o de visitante, mi papá se sentaba a 100 metros de ella. No quería sentarse al lado de ella porque no quería pasar vergüenza. Él era muy tranquilo. Y mi papá fue jugador de fútbol a nivel amateur, vio ahí en Pasteur, jugó muchísimo, pero no sé si era para no hacerme sentir mal a mí, no sé qué, pero cuando uno sabe cuando juega bien y cuando juega mal. Él siempre me veía bien, siempre toda la vida me vio bien. Yo salía triste porque yo sabía que no había jugado bien, y él me decía, anduviste un fenómeno, me decía. Así qué grande el viejo, sí, gracias a Dios, como jugador de fútbol, a los 2 los tuve. Qué lindo. Abel, sí. Abel, gracias por su testimonio, gracias por su emoción, gracias por estos minutos y gracias por ser parte de este ciclo de charlas de vestuario. Le mandamos un abrazo inmenso. Gracias, Carlos. Un cariño y un abrazo grande para usted, para Nehuen, y fundamentalmente para todos los oyentes, y felicitaciones por el programa y a disposición para cuando quieran. Le mando un abrazo grande y que Dios lo bendiga mucho. Gracias. Ahí pasó Abel Rolando Moralejo. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.